Química inorgánica. ¿Qué es y para qué sirve? La química inorgánica es una rama de la química que se enfoca en el estudio de los compuestos y elementos que no contienen enlaces carbono-hidrógeno, los cuales son característicos de la química orgánica 12. Esto incluye una amplia variedad de sustancias como minerales, metales, sales, óxidos y más. ¿Para qué sirve la química inorgánica? La química inorgánica tiene múltiples aplicaciones en diversas áreas. 1. Industria. Se utiliza en la producción de materiales como metales, cerámicas y semiconductores. También es fundamental en la fabricación de fertilizantes, catalizadores y productos químicos industriales como el ácido sulfúrico y el amoníaco. Segunda, medicina. Contribuye al desarrollo de medicamentos y tratamientos, incluyendo agentes de contraste para imágenes médicas y compuestos utilizados en quimioterapia. Tercera, tecnología. Es esencial en la creación de materiales avanzados como superconductores, materiales magnéticos y nanomateriales. Cuarto, medio ambiente. Ayuda en el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos y la reducción de la contaminación mediante el desarrollo de tecnologías más limpias. 5. Geología y mineralogía. Estudia la composición y formación de minerales y rocas, lo cual es crucial para la exploración y explotación de recursos naturales. La química inorgánica es, por tanto, una disciplina fundamental que impacta numerosos aspectos de la vida cotidiana y el desarrollo tecnológico. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas aplicaciones o tienes alguna otra pregunta sobre química? Las propiedades de la materia son el peso y la estructura molecular, la masa y el sabor, el volumen y la masa, cuál de ellas es la más acertada y por qué la opción más acertada es el volumen y la masa. Las propiedades de la materia se dividen en generales y específicas. Las propiedades generales son aquellas que todos los cuerpos materiales poseen, sin importar su naturaleza. Entre estas propiedades generales se encuentran masa, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo. Estas dos propiedades son fundamentales para describir cualquier tipo de materia. El peso, aunque es una propiedad importante, depende de la gravedad y no es una propiedad intrínseca de la materia. La estructura molecular y el sabor son propiedades específicas que varían entre diferentes sustancias y no son aplicables a toda la materia en general. 2. El aire es un gas que no pesa, no tiene masa y volumen. ¿Y por qué el aire es un gas que tiene masa y volumen? ¿Por qué? Primera, masa. El aire está compuesto por moléculas de gases como nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre otros. Cada una de estas moléculas tiene masa, lo que significa que el aire en su conjunto también tiene masa. 2. Volumen. El aire ocupa espacio. Esto se puede observar, por ejemplo, cuando inflamos un globo. El aire que entra en el globo hace que éste se expanda, ocupando más espacio. Ejemplos prácticos. Peso del aire. Aunque no lo percibamos directamente, el aire tiene peso. Esto se puede medir utilizando un barómetro que mide la presión atmosférica, la cual es una consecuencia del peso del aire sobre la superficie terrestre. 1. Volumen del aire. Como mencioné antes, inflar un globo es una demostración clara de que el aire ocupa espacio. Otro ejemplo es el uso de tanques de buceo, donde el aire comprimido ocupa un volumen específico dentro del tanque. Estas propiedades son fundamentales para entender fenómenos como la presión atmosférica y la flotabilidad. ¿Te gustaría saber más sobre alguna otra propiedad del aire o algún otro tema relacionado con la química? Tercero, la naturaleza se compone de partículas de naturaleza, inmaterial, sin masa ni volumen, espirituales e indetectables, material,
Porque la naturaleza se compone de partículas de naturaleza material. ¿Por qué? Primera, partículas elementales. La materia está formada por partículas elementales como quarks y leptones. Estas partículas tienen masa y ocupan espacio. Segunda, átomos y moléculas. Los átomos, que son las unidades básicas de la materia, están compuestos por protones, neutrones y electrones. Estos a su vez están formados por quarks y leptones. Los átomos se combinan para formar moléculas que constituyen toda la materia que observamos. Tercera, propiedades físicas. Las partículas materiales tienen propiedades físicas medibles como masa, volumen y carga eléctrica. Estas propiedades permiten que interactúen entre sí y con su entorno, formando la base de la física y la química. Cuarta, evidencia experimental. La existencia de estas partículas ha sido confirmada a través de numerosos experimentos y observaciones, como los realizados en aceleradores de partículas y mediante técnicas de espectroscopía. En resumen, la naturaleza está compuesta por partículas materiales que tienen masa y volumen, y estas partículas forman la base de toda la materia que conocemos. 4. Las unidades que se emplean para medir la masa son kilogramos, gramos, miligramos, toneladas, peso, kilogramos por metro cúbico, generando respuestas. Las unidades que se emplean para medir la masa son kilogramos, kg, gramos, g, miligramos, mg, toneladas, t. ¿Por qué? Estas unidades son estándar en el Sistema Internacional de Unidades, SI, y se utilizan para medir la cantidad de materia en un objeto. Kilogramos, kg, es la unidad base de masa en el SI. Gramos, g, es una milésima parte de un kilogramo. Miligramos, mg, es una milésima parte de un gramo. Toneladas, t, equivale a 1000 kilogramos. Unidades incorrectas. Peso. Aunque a menudo se usa coloquialmente para referirse a la masa, el peso es en realidad una medida de la fuerza gravitacional sobre un objeto y se mide en newtons, N. Kilogramos por metro cúbico. Esta es una unidad de densidad, no de masa. La densidad es la masa por unidad de volumen. ¡5! El volumen de un cubo es la longitud de la arista elevada al cubo, la longitud de la arista elevada al cuadrado, el triple del área de la base por la altura. El volumen de un cubo se calcula como la longitud de la arista elevada al cubo. Fórmula. Si la longitud de la arista del cubo es A, entonces el volumen, V, se calcula de la siguiente manera. V, A3. Ejemplo. Si la arista de un cubo mide 3 centímetros, el volumen del cubo sería V, P3 al cubo. Et 27. Et text se metaba a 3. Otras opciones. La longitud de la arista elevada al cuadrado. Esto daría el área de una cara del cubo, no el volumen. El triple del área de la base por la altura. Esta fórmula se aplica a prismas rectangulares, no a cubos. Razón. El volumen de un cubo se determina elevando la longitud de una de sus aristas al cubo, porque un cubo es una figura tridimensional con todas sus aristas de igual longitud. Al elevar la longitud de la arista al cubo, estamos multiplicando la longitud de la arista por sí misma 3 veces, lo que nos da el espacio total que ocupa el cubo en las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Otras opciones. La longitud de la arista elevada al cuadrado. Esta fórmula daría el área de una cara del cubo, no el volumen. El área de una cara de un cubo con arista, A, es A al cuadrado. El triple del área de la base por la altura. Esta fórmula se aplica a prismas rectangulares, no a cubos. Para un prisma rectangular, el volumen se calcula como el área de la base multiplicada por la altura. En el caso de un cubo, todas las dimensiones son iguales, por lo que esta fórmula no es aplicable. Visualización. Imagina un cubo como una caja perfectamente cuadrada.
Si conoces la longitud de una de sus aristas, puedes imaginar que estás llenando esa caja con pequeños cubos unitarios, cubos de 1 centímetro cúbico, por ejemplo. La cantidad total de estos cubos unitarios que caben dentro del cubo grande es exactamente la longitud de la arista elevada al cubo. 6. El volumen se puede medir en milímetros cúbicos, mm3, pero no en metros cuadrados, m2, ni en centímetros cuadrados multiplicados por kilómetros. Explicación 1. Milímetros cúbicos, mm cubos. Esta es una unidad de volumen. El volumen se mide en unidades cúbicas porque representa el espacio tridimensional que ocupa un objeto. Por ejemplo, un cubo con una arista de 1 milímetro tiene un volumen de 1 milímetro cúbico, 2 metros cuadrados, m2. Esta es una unidad de área, no de volumen. El área mide la extensión en 2 dimensiones, largo y ancho, mientras que el volumen mide la extensión en 3 dimensiones, largo, ancho y alto. 3 centímetros cuadrados multiplicados por kilómetros. Esta combinación no tiene sentido en términos de unidades de medida. Los centímetros cuadrados, son unidades de área, y los kilómetros, son unidades de longitud. Multiplicarlos no da una unidad coherente para medir volumen. Unidades de volumen comunes, metro cúbico, unidad base en el Sistema Internacional de Unidades, SI, para medir volumen. Litro, L, comúnmente usado para medir líquidos, donde un litro es igual a un decímetro cúbico, dm3. Centímetro cúbico, usado para medir volúmenes pequeños, especialmente en laboratorios y en la industria automotriz. Ejemplo, para un cubo con una arista de 2 centímetros, el volumen se calcula como igual a la potencia de 3 de 2, centímetros igual a 8, centímetros cúbicos. Esto muestra cómo el volumen se mide en unidades cúbicas. 7. Vertemos agua en una probeta hasta la marca de 300 mililitros, 300 centímetros cúbicos. Sumergimos en ella una piedra de forma irregular y observamos que el nivel del agua sube hasta la marca de 350 mililitros. Si la masa de la piedra es 220 gramos, ¿cuál es su densidad? 0,227 centímetros cúbicos por gramo, 4,4 gramos por centímetro cúbico, 40 gramos por centímetro cúbico. Para calcular la densidad de la piedra, utilizamos la fórmula de densidad. Text, densidad. AFRAC, text. Masa, text. Volumen. Paso a paso 1. Determinar el volumen de la piedra. El volumen inicial del agua es 300 mililitros. El volumen final del agua después de sumergir la piedra es 350 mililitros. El volumen de la piedra es la diferencia entre estos dos volúmenes. Text. Volumen de la piedra. 350 mililitros. 300 mililitros. 50 mililitros. Nota. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, el volumen de la piedra es 50 centímetros cúbicos. 2. Determinar la masa de la piedra. La masa de la piedra es 220 gramos. Tercero, calcular la densidad. Usamos la fórmula de densidad. Utext, densidad. Utexture frac, no 220. Text, ukexi, 50. Text, come a texi 3. Upexture 4.4. Dext, wilketetemecampa 3. Respuesta. La densidad de la piedra es 4,4 gramos por centímetro cúbico, GCM3. 8. La fuerza gravitatoria de atracción entre dos cuerpos es tanto mayor. A. Cuanto mayor es la masa de ambos cuerpos y menor la distancia que los separa. B. Cuanto mayor es la masa de ambos cuerpos y la distancia que los separa. C. Cuanto menor es la masa de ambos cuerpos y menor la distancia que los separa. La opción correcta es A. Cuanto mayor es la masa de ambos cuerpos y menor la distancia que los separa. Explicación detallada. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos se describe por la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que se expresa con la siguiente fórmula. F
G y curve frac M bit 1 M 2 R2, donde F es la fuerza gravitatoria entre los dos cuerpos y G es la constante de gravitación universal, 6.67430 por 10 elevado a la potencia menos 11, n.m al cuadrado por kHz al cuadrado. M1 y M2 son las masas de los dos cuerpos. R es la distancia entre los centros de los dos cuerpos. Análisis de la fórmula 1. Dependencia de la masa. La fuerza gravitatoria es directamente proporcional al producto de las masas de los dos cuerpos, M1 y M2. Esto significa que, a mayor masa de los cuerpos, mayor será la fuerza de atracción entre ellos. 2. Dependencia de la distancia. La fuerza gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, R al cuadrado, entre los cuerpos. Esto significa que, a menor distancia entre los cuerpos, mayor será la fuerza de atracción. Ejemplos prácticos: planetas y estrellas. La fuerza gravitatoria entre la Tierra y el Sol es enorme debido a las grandes masas involucradas, a pesar de la gran distancia que los separa. Sin embargo, si la distancia entre ellos se redujera, la fuerza gravitatoria aumentaría significativamente. Objetos pequeños. Dos objetos pequeños, como dos manzanas, experimentan una fuerza gravitatoria muy pequeña debido a sus masas reducidas. Si se acercan, la fuerza aumenta, pero sigue siendo muy pequeña en comparación con cuerpos celestes. Resumen: la fuerza gravitatoria es mayor cuando las masas de los cuerpos son grandes y la distancia que los separa es pequeña. Esto se debe a la relación directa con las masas y la relación inversa con el cuadrado de la distancia en la fórmula de la ley de gravitación universal.